jamendo.com. Hicieron falta 277 intentos para conseguir 29 embriones. Solo uno acabó siendo Dolly. Nacía hoy hace 20 años por transferencia nuclear. Los científicos extrajeron el núcleo de una célula de oveja, donde está la carga de ADN, y la transfirieron a un óvulo sin núcleo. Bienvenidos a una nueva clase flipada de biología. En la clase de hoy vamos a conocer las aplicaciones más importantes de la ingeniería genética. Y entre ellas destaca la clonación de seres vivos. El caso más paradigmático, el que puso de moda la ingeniería genética, fue el de la oveja Dolly, que nació el 5 de julio de 1996. Vamos a empezar. Vamos a comenzar con un breve vídeo sobre los organismos transgénicos, para que sepáis un poco de qué van. No os agobiéis, la señora que hablaba a toda pastilla, pero luego vamos a ver las cosas más tranquilamente. Los cultivos transgénicos han sido mejorados para poder adaptarse y crecer de mejor manera en el ambiente. A nivel mundial, existen solo 11 cultivos transgénicos disponibles comercialmente, y varios de ellos se siembran solo en algunos países específicos. Entre otros, existen soya y algodón resistentes a insectos plaga, que necesitan una menor aplicación de insecticidas, y también existe maíz transgénico tolerante a la sequía. Estos ayudan a los agricultores para obtener mejores cosechas, lo cual nos beneficia a todos, impactando en la disponibilidad de alimentos. Aquí está cómo funciona. Las plantas, como el resto de los organismos, cuentan con todas sus características definidas en su ADN, el cual contiene miles de genes. Los científicos ponen atención en genes específicos presentes en la naturaleza que tienen la información para una característica de interés. Una copia de este gen se introduce mediante técnicas biotecnológicas en las células de las plantas a mejorar. Solo después de años de rigurosa investigación científica que avale su seguridad, estas se autorizan para ser comercializadas. No hay jeringas, no hay Frankenfoods. Así, podemos mejorar las características de las plantas, mucho más rápido que con los métodos tradicionales. Con la demanda de alimentos esperada aumentar significativamente al 2050, los transgénicos pueden ayudar a los agricultores a producir lo suficiente de manera sustentable. Vamos a ver cómo se pueden obtener estos organismos transgénicos. La obtención de los organismos transgénicos implica varias fases. La primera consiste en la obtención del gen que nos interesa utilizando endonucleasas de restricción. Por otro lado, en la segunda fase, seleccionaremos el vector de clonación, es decir, el ADN que va a aportar el gen en el que estamos nosotros interesados. El vector de clonación puede ser o ADN bacteriano, un plásmido, o un ADN de un fago, de un bacteriófago, un virus bacteriófago. En ambos casos se les va a incluir también un gen de resistencia a algún antibiótico. El más habitualmente utilizado es el de la ampicilina. Ya veréis por qué hay que utilizar esto. Vamos a ver cómo ocurre esto, cómo se realizan estos dos procesos. Bueno, en estos dos pequeños tubos tendríamos el inserto y el plásmido, es decir, el ADN que nos interesa y el plásmido bacteriano. Los plásmidos bacterianos son estos ADNs circulares, ya sabéis que no son el ADN principal de la célula procariota. Y a continuación lo que hacemos es añadir en el medio enzimas de restricción. Son los puntitos azules que veis aquí y que ya sabéis cómo funcionan. Se unen al ADN y van a buscar la secuencia palindrómica correspondiente. En este caso es ese trocito azul, corta
en el caso mostrado en el vídeo se forman bordes pegajosos, y aquí en otro tubo estaríamos cortando el ADN de interés, lo que se llama el inserto. Tiene que ser también de bordes pegajosos y tiene que utilizarse la misma enzima de restricción. A continuación mezclamos todo y añadimos una nueva enzima, que es la ligasa. En algunas ocasiones el inserto se va a unir y va a quedar empalmado por la ligasa con el ADN del plásmido, tanto en un extremo como en el otro. De esa manera tendríamos ya nuestro ADN recombinante listo. Sin embargo, no todos los ADNs que se nos van a formar son correctos. En algunos casos se pueden formar plásmidos, o sea, se pueden volver a cerrar plásmidos sin el inserto. En otros casos puede ocurrir que se introduzcan dos insertos en lugar de uno, como podéis ver en esta imagen fija. El resultado final será un plásmido similar a este, en el que las regiones de color blanco serían el ADN original del plásmido, la región azul puede corresponder, por ejemplo, al inserto de interés, el gen que nos interesa, y la región sería el gen de resistencia a la ampicilina. Ahora lo único que nos quedaría sería introducir este ADN recombinante en el ser vivo que nosotros queremos modificar. Eso es lo siguiente. Para introducir el ADN recombinante en una bacteria tenemos dos vías para poder hacerlo. Una es lo que se conoce como la transformación bacteriana, que es un fenómeno natural que sucede en las bacterias, o se puede hacer también por transducción vírica, es decir, un virus puede inyectar el ADN en la bacteria. Vamos a ver cómo pueden ocurrir estos dos procesos. La transformación bacteriana es un fenómeno parasexual en el que dos bacterias pueden intercambiar información genética. Aquí tenemos dos bacterias, una azul y otra verde. La bacteria azul, cuando muere, puede liberar al medio el ADN, y cuando lo incorpora la bacteria verde se transforma en bacteria azul, es decir, adquiere unas nuevas capacidades que evidentemente van dentro del fragmentito de ADN que ha incorporado. Un caso que ya conocemos, ya lo hemos visto, es el de Streptococcus pneumoniae, que puede tener bacterias con colonias lisas debido a que son capaces de fabricar cápsula, y bacterias no patógenas con el reborde rugoso debido a que no fabrican cápsula. Cada una tiene un material genético distinto, el ADN es diferente. Si nosotros extraemos el ADN S y lo introducimos en un cultivo de bacterias no patógenas de tipo R, el ADN se puede unir a receptores específicos y atravesar la pared y la célula. Una de las hebras se degrada y la otra se empareja con el ADN de la bacteria, formando en los extremos sendos sobrecruzamientos. Las dos regiones no son complementarias, pero al intercambiar el ADN queda una porción de cromosoma mixta, parte con información de la bacteria R y otra parte con la S. Cuando esta bacteria se divide, el ADN va a dar lugar a dos tipos de bacterias diferentes. Una que lleva el gen para fabricar la cápsula y otra que no la lleva. En cuanto a la transducción, implica la participación de virus bacteriófagos. Un bacteriófago llega con su material genético, su ADN es reconocido en un receptor de la bacteria e inyecta su ADN. El ADN del virus va a provocar la lisis, la rotura
del ADN bacteriano, y utilizando las enzimas de la bacteria va a hacer copias de sí mismo, y tanto del ADN como de las proteínas. Por azar, en alguna de las cápsidas puede integrarse ADN bacteriano, y entonces estos fagos con ADN bacteriano, cuando vuelven a infectar una bacteria, lo que van a provocar es que el ADN que entra por recombinación se integre en el cromosoma bacteriano, pero no destruya la célula, porque ya no tiene ADN del virus. Ya tenemos resuelto el problema de meter el ADN recombinante en la bacteria, pero ahora tenemos que considerar otro caso más. En bacterias, en células procariotas, las cosas resultan relativamente sencillas. Sin embargo, en eucariotas la clonación incluye algunas dificultades. Por ejemplo, en eucariotas los genes tienen intrones, de modo que hay que eliminarlos. Esto lo podemos resolver con la técnica del ADN complementario que ya hemos estudiado. La expresión génica además es más compleja, de modo que es más impredecible lo que puede ocurrir una vez que hemos introducido el ADN recombinante en la célula. Además, si lo que queremos clonar son eucariotas pluriolares, que es la mayoría de los casos, no todas las células expresan la misma información, de modo que esto supone una dificultad adicional. Y además hay una dificultad técnica, y es que no existe el fenómeno de transformación. No podemos recurrir a ese mecanismo para meter el ADN recombinante en la célula. Sí podemos utilizar virus, o en el caso de los vegetales se puede utilizar una bacteria que se llama Agrobacterium tumefaciens, que hace algo parecido a los virus, de modo que permite introducir el ADN dentro. Respecto al problema de que no todas las células expresan la misma información, bueno, hay dos estrategias diferentes para poder salir de esto. Por ejemplo, si nosotros necesitamos que todas las células lleven el gen que nos interesa, entonces hay que recurrir a lo que se conoce como transgénesis, que es la inserción del gen en las células reproductoras, o por lo menos en células indiferenciadas del embrión. De modo que, como el resto de las células del individuo van a proceder de estas, van a llevar el gen. Esto lleva a que, por lo menos en el caso humano, pues haya problemas de índole sobre este tipo de transformaciones. En otros casos no necesitamos que todas las células expresen el gen que queremos, de modo que nos basta con insertarlo en determinadas células. A esto se recurre, este tipo de estrategia se conoce como terapia, y a esto se recurre, por ejemplo, para combatir la fibrosis quística. Para la fibrosis quística se está probando un tratamiento de terapia génica que consiste en obtener un virus parecido al virus de la gripe, pero modificado genéticamente con el gen que corrige la enfermedad. La fibrosis quística es una enfermedad genética producida por un alelo recesivo, de modo que restituyendo el alelo correcto, las células pues se normalizan, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo hacer llegar el gen? El gen no hace falta que llegue a todas las células del cuerpo, basta con que llegue a las de los pulmones. Para eso se utiliza un nebulizador que proyecta los virus modificados genéticamente dentro de los pulmones. Una vez allí, los virus entran dentro de las células de los pulmones, de algunas, no de todas, claro, y entonces al intentar infectar las células, realmente lo que están haciendo
es inyectar el ADN que nosotros hemos introducido, ¿no? De esta forma se puede corregir la enfermedad. Para terminar el tema, vamos a ver una lista con las principales aplicaciones de la ingeniería genética. Os las he agrupado en varias secciones, ¿no? Por una parte están las aplicaciones médicas, que las tenéis en esta lista. Yo creo que no hace falta ni que os ande contando. No se trata de que os aprendáis todas ellas, sino simplemente que sepáis poner ejemplos de aplicaciones médicas de la ingeniería genética. El segundo grupo de aplicaciones son las aplicaciones agropecuarias, es decir, las aplicaciones para obtener vegetales o animales de interés. En el caso de los vegetales, tienen la particularidad de que se utiliza el Agrobacterium tumefaciens para la introducción del ADN, y lo que se pretende pues es, como veis, plantas que tienen distintos tipos de características deseables, como resistencia a herbicidas, a plagas, o en los animales está muy extendido en la acuicultura, y en los animales casi siempre va todo dirigido a obtener animales pues lustrosos, ¿no? Grandes, que resultan mucho más apetecibles y mucho más rentables para el comercio. Hay algunas pasadas de rosca, ¿no? Fijaos, lo más fashion en vegetales pues son, por ejemplo, las sandías cuadradas, que se supone que aportan ventajas logísticas, ¿no? Porque resultan más fáciles de apilar. O, por ejemplo, los tomates azules, que yo no sé a quién le resultarán apetecibles, a mí no, desde luego. En cuanto a los animales, pues como os decía, se busca sobre todo que sean grandotes, como por ejemplo, fijaos estas truchas, ahí tenéis la comparación de la trucha, una trucha normal con una transgénica, o por ejemplo estas doradas, ¿no? Fantásticas. Y luego hay también extravagancias, como por ejemplo peces fluorescentes. Se encontró una proteína fluorescente en unas medusas y los ingenieros genéticos pues han jugado con ellas. En realidad es importante, porque juega el mismo papel que el gen de la ampicilina. Aquí no podemos andar con el truquito de los antibióticos para ver si el organismo que hemos modificado realmente lleva el ADN recombinante. Entonces una forma de verlo es con estos genes fluorescentes. Y bueno, ya lo último, lo más fashion divino de la muerte que pueda haber en ingeniería genética son estos fantásticos cerdos fluorescentes. Bueno, pues aquí hemos terminado el tema. Con esto terminamos el bloque de genética, el tema de ingeniería genética y el bloque de genética. Y el siguiente que nos queda por ver es el de microbiología e inmunología. Ya a partir del próximo vídeo. Me despido hasta el próximo vídeo.